Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a hablar en esta tarde, comenzamos a hablar acerca de la ofrenda. Hay algo que me preocupa al abordar el pasaje de hoy, y creo que también es la preocupación del liderazgo, y es que nuestra motivación para dar sea dirigida por las Escrituras. Es decir, que tengamos una comprensión bíblica de por qué damos, de por qué ofrendamos. Hoy quiero centrarme entonces en nuestra motivación a la hora de ofrendar, en la ofrenda cristiana. ¿Por qué damos y cómo debemos dar? Esas preguntas vamos a intentar responder hoy. ¿Por qué damos y cómo debemos dar? El apóstol Pablo en este pasaje habla de nosotros como alegres o dadores que se deleitan en dar. Y quiero que pensemos en eso hoy. Muy a menudo nuestros mensajes aquí nos enfocamos en explicar el significado del pasaje, el significado del texto, y luego al final lo aplicamos. Pero la explicación de hoy es bastante corta y dulce, y aunque tiene 6 puntos, y no se asuste, esos 6 puntos no son tanto puntos de explicación, sino de aplicación. El apóstol Pablo dice algo bastante extraordinario, que Dios ama al dador alegre. Está citando una traducción griega de uno de los salmos hebreos que dice algo así: Dios bendice al dador alegre. Pero lo que Pablo está enfatizando es que Dios se deleita en aquellos que se deleitan en dar. ¿Entendió? Dios se alegra cuando vos te alegrás en ofrendar. Y el apóstol Pablo, por supuesto, está animando a los corintios a tener esta actitud al ayudar a los cristianos pobres en Jerusalén que están necesitados. Él quiere que hagan esto porque se han propuesto hacerlo en sus corazones. Él quiere que hagan esto no porque se sientan obligados por él a hacerlo. Él no quiere que lo hagan de mala gana. Él quiere que hagan esto con alegría, con corazones alegres y felices de tener la oportunidad de dar. Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios, y eso es lo que nos está diciendo a ustedes y a mí. Entonces, la preocupación de Pablo no es si no consigo que los cristianos en Corinto den, la iglesia cristiana simplemente no continuará. La misión cristiana no continuará. No, la preocupación de Pablo es que esos cristianos den correctamente, que den por las razones correctas, que den por la actitud correcta, y por eso les está enfatizando que necesitan dar con gozo, con voluntad, con alegría al Señor. Bueno, podés decir, está bien, entiendo el punto, entiendo lo que me estás diciendo. Quiero ser un dador alegre, pero no lo soy. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo me convierto en un dador alegre? ¿Cómo llega uno a convertirse en un dador alegre? ¿Cómo se convierte el dar en un deleite? Bueno, quiero sugerirles 6 cosas que son parte integral de convertirse en un dador que se deleita en dar. Y lo primero es darse cuenta que al dar le estamos dando a Dios. Jesús enfatizó eso en el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Él dijo: mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en lo público.
En otras palabras, le estamos dando conscientemente a Dios. Pablo enfatizó esto en toda la vida cristiana, en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, y en Romanos capítulo 14, versículo 8, el apóstol Pablo dice que todo lo que hacemos en la vida cristiana, debemos hacerlo conscientemente, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Hay un hermoso ejemplo de esto en el propio ministerio de Jesús. ¿Recuerdan haber leído Mateo capítulo 26? Esta historia también está en Lucas 7. Cuando Jesús acaba de llegar a Betania, Él se está preparando para ir a Jerusalén a pasar las últimas horas de su vida. Y una mujer, que es una mujer pecadora, llega y vierte un perfume caro en sus pies. Y uno de los discípulos le dice, ¡qué desperdicio! Podríamos haberlo vendido a ese perfume por mucho dinero y habérselo dado a los pobres. ¿Y recuerdan lo que le dice Jesús? Jesús les dice, los pobres siempre van a estar con vos, pero yo no siempre voy a estar con vos. Y esto fue un regalo derramado para mí. Jesús le dice específicamente, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. ¿Te das cuenta de que cuando das, estás lavando los pies de Cristo como esa mujer que lavó los pies de Cristo con la cosa más cara que podría darle? Porque lo vale. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro regalo es para Cristo, no solamente para un presupuesto, no solamente para un proyecto, no solamente para una campaña, por muy valioso que sea, por bien gastado que sea, pero en última instancia, cuando damos como cristianos, le estamos dando a Cristo, el único, quien lo tenía todo y lo dio todo por nosotros, para que pudiéramos compartirlo todo con Él. Cuando nos damos cuenta de eso, dar se convierte en alegría. Dar es un deleite. No solamente le estamos dando a la iglesia, le estamos dando a Dios. Entonces, dar se convierte en un deleite. En segundo lugar, damos con alegría cuando lo vemos como adoración. Recuerden lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, le dice a los corintios, cuando nos estamos preparando para llevar nuestra ofrenda, para ofrendar a los cristianos necesitados, debemos darla el primer día de la semana. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el primer día? ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos vean sus ofrendas como parte de lo que hacen el primer día de la semana. ¿Y qué hacemos el primer día de la semana nosotros los cristianos? Adoramos a Dios. Se reúnen los cristianos para adorar a Dios. Es el día del Señor, el domingo, y eso es lo que hacen. Los cristianos se reúnen en el día del Señor para adorar a Dios. Y por eso Él les dice, deja eso de lado en el día del Señor. Podría haberlo dejado un jueves, ¿no? Un miércoles, un lunes, pero no. Lo dejas a un lado el primer día de la semana porque quiero que entiendas que tu regalo para esos cristianos es, en última instancia, un acto de adoración a Dios. Cuando los cristianos dan, una de las cosas que ellos están diciendo es, Señor, eres más importante para mí que cualquier otra cosa en este mundo y eres más importante incluso que las cosas que tú me das. Cada cristiano, salvo por la gracia de Dios, puede mirar a su alrededor y ver a personas que adoran al dinero, adoran cosas materiales, encuentran su seguridad en el dinero, en las casas, en los autos, en la ropa, en el estatus, encuentran su deleite y satisfacción en sus propias ambiciones, recreaciones y actividades. Y cuando todo eso se reduce a eso, cuando seguís el rastro de dónde gastan su tiempo y su energía, el enfoque de sus mentes está en adorar a cosas, está en adorar al dinero.
Jesús habla de eso en Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6. Habla de personas que sirven a cosas, a dinero, en lugar de a Dios. Y dice que no podés servir, no podés adorar al dinero y a Dios. No se puede servir a dos señores. Y entonces, al dar, en realidad lo que vos estás diciendo es: Señor, entiendo que tú eres dueño de todo y todo lo que tengo viene de ti. Y mi retribución a ti no es más que una muestra de que me has liberado de la adoración de algo que se va a quemar un día, de algo que va a pasar, y algo que, por cierto, no nos puede dar ninguna satisfacción en esta vida. Me has salvado de eso. Eso es lo que vos estás diciendo cuando das. Y nuestra ofrenda, como acto de adoración, es una celebración de que Dios nos ha liberado de la esclavitud de adorar el dinero, de adorar las cosas de este mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que adorar es un acto, de que ofrendar es un acto de adoración, se convierte en alegría, se convierte en un gozo para nosotros, porque yo sé que lo estoy haciendo para Dios y para honrarlo y alabarlo a Él. Porque es testimonio en sí mismo de que hemos sido salvados de la esclavitud de cosas que no durarán. Entonces, en primer lugar, damos con alegría porque le estamos dando a Dios. En segundo lugar, damos con alegría. ¿Por qué? Porque es un acto de adoración a Dios. Cuando nos damos cuenta de que es un acto de adoración a Dios. En tercer lugar, damos con alegría cuando nos damos cuenta del privilegio que es dar. El privilegio que es dar. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Nos damos cuenta del privilegio que es dar. Lucas nos habla de Jesús en el versículo 1 recorriendo los pueblos y ciudades de Galilea, predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios. Y luego nos dice que los 12 discípulos estaban con él. Y también nos dice que había mujeres. Es más, nombra a algunas de esas mujeres, las enumera, algunas de ellas que están allí. Y luego dice algo muy interesante en el versículo 3. Les servían de sus bienes a Jesús y a sus discípulos. Estas mujeres les servían de sus bienes. ¿No es asombroso eso? Que el ministerio de Jesús y sus discípulos fue apoyado por los medios privados de estas mujeres. Pero, ¿te das cuenta que nosotros tenemos ese mismo privilegio? Poder dar para sostener la obra del ministerio de Jesús en la Iglesia de la Gracia. Porque Jesús dice en Mateo 25, versículo 40, que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, y él está haciendo referencia a sus discípulos, a mí me lo hicisteis. ¿Te das cuenta del privilegio que tenemos de apoyar la obra del reino de nuestro Señor? Dios podría haber salvado este mundo sin nuestra ayuda, sin nuestra participación en lo absoluto. Él podría habernos salvado de las tinieblas a su luz admirable y simplemente anunciar que Él había salvado a todos. Pero en su misericordia nos dice algo maravilloso. ¿Sabes lo que te voy a dejar hacer? No solamente voy a salvarte de la condenación, no solo voy a hacer que disfrutes de la herencia de mi Hijo, sino que te voy a dar el privilegio de ser mi socio para difundir la buena nueva de mi Hijo para todo el mundo. De vuelta, ¿te das cuenta del privilegio que es para que en el día postrero tengamos algo que arrojar a los pies del trono del Dios viviente junto al Señor Jesucristo? Al igual que estas mujeres que dieron de su propia ofrenda, de su dinero, para apoyar el ministerio terrenal de Jesús, nosotros también tenemos el privilegio de ofrendar para apoyar el ministerio. En cuarto lugar, hermanos, damos con alegría cuando nos damos cuenta de que al dar estamos actuando como Jesús. Una de las cosas que anhelamos como cristianos es parecernos cada vez más a Jesús, ser más como Él. Amamos al Señor Jesucristo, vemos su gracia
obrando en nuestras vidas. Vemos áreas en las que estamos creciendo, pero también vemos áreas en las que nos quedamos cortos, en las que no avanzamos, en las que no somos como Jesús. Somos dolorosamente conscientes de esas áreas, pero cuando damos, al dar, al ofrendar, podemos seguir su ejemplo, podemos emular a Cristo, llegamos a actuar como Él. Si hacemos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Una de las cosas que ciertamente podemos decir es que Él daría, porque Él dio el regalo más grande que jamás se haya dado, a sí mismo. Él se entregó por completo a sí mismo. Y Pablo nos recuerda eso en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando das, actúas como Jesús. Y hay una historia que encontré en internet. Es una historia acerca de una madre cuyo marido había muerto y sus 2 hijos que viven en Estados Unidos. Y un día dice que un pastor anuncia un otoño que harán una ofrenda para ayudar a una familia pobre en la iglesia. Y esta mujer y sus hijos trabajan y hacen tareas adicionales y cosas para ahorrar dinero para poder dar esta ofrenda en la iglesia. Cuando llega el día de dar la ofrenda en la iglesia, pueden dar $20, que es aproximadamente 1/3 de lo que viven cada año. Esto aparentemente sucede en 1920. Y un día más tarde, ven al pastor llegar a su casa conduciendo, sale del auto y les dice: tengo un regalo para ti de la iglesia. Y la mamá y los niños simplemente se hunden. No se consideraban pobres a sí mismos, se alegraban con la idea de poder sacrificarse. La iglesia les dio algo así como un total de $40, 20 de los cuales se habían dado ellos mismos. Y un paréntesis, hermano, cuando haya alguien que necesite una ofrenda, da esa ofrenda pensando en la otra persona como si fueras vos. Esta familia no se esperaba que esa ofrenda fuera para ella. Así también debemos dar nosotros. En su pobreza veían el dar como un privilegio, como una forma de seguir el ejemplo, de emular a Jesucristo y dar de su pobreza para seguir sus pasos. Y hermanos, cuando dan así, cuando ofrendamos así, cuando se dan cuenta que al dar estamos actuando como Jesús, damos con alegría. En quinto lugar, damos con alegría cuando nos damos cuenta de que Dios recompensa por cumplir con nuestro deber. La parte más linda y la que todos queremos. Damos con alegría cuando nos damos cuenta de que Dios recompensa por cumplir con nuestra obligación. No sé si escucharon bien eso. Dar es parte de la vida cristiana, no es una parte opcional, no es una sugerencia. Jesús dice, cuando das, no, si das. Pero acá hay algo glorioso. Tanto Jesús como Pablo enfatizan que Dios recompensará a los que son fieles en dar. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4, que tu Padre que te ve en lo secreto recompensará tu ofrenda. Dios dice, deberías hacer esto. Esto es tu obligación. Y te recompensaré cuando lo hagas. Cuando hagas lo que se supone que tenés que hacer. Él no tiene que recompensarnos. Él no tiene que hacer eso. Pero lo hace. Al igual que los padres dan a sus hijos una platita por hacer las tareas que deberían hacer de todos modos en su casa. No sé si lo saben, pero cuando sus mamás y papás le dan dinero por limpiar el auto, por limpiar sus piezas, por limpiar el piso, lavar los platos, por hacer las tareas del hogar, no te deben eso. No están en deuda con vos porque hagas eso. Deberías estar haciendo eso de todos modos. Cuando te dan dinero por eso, ¿saben lo que están haciendo?
están siendo como una imagen viva de la generosidad del Padre Celestial al darte cosas que no mereces porque las debes hacer de todos modos. Pero a veces te dan cosas, aunque no las mereces. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No hay un vaso de agua fría que vayas a dar en mi nombre que yo voy a olvidar. Te voy a recompensar cuando seas fiel. Lo que inviertas en su reino será recompensado. Hay una cosa más que quiero que veas y es esto. Y lo vemos en especial en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Damos con alegría cuando nos damos cuenta de que Dios no quiere nuestro dinero a menos que nos deleitemos en darlo. Dios no quiere nuestro dinero a menos que nos deleitemos en darlo. Escuchen lo que dice Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón. Él quiere que todo tu corazón, todo tu ser, se dedique a dar la ofrenda. No de mala gana ni por obligación. En otras palabras, Pablo le está diciendo que no pongas ofrenda a menos que no lo vayas a hacer con alegría. No pongas la ofrenda, no la quiero. No le dé al Señor si se siente obligado y forzado y de mala gana. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Es una historia que está registrada en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Es una historia de la vida de Gedeón. Es cuando él tiene que reunir un ejército del pueblo de Dios, de Israel, para luchar contra un pueblo enemigo, para un pueblo que lo está invadiendo. Él dice: está bien, Gedeón, decile a todo el mundo, aquellos que no quieren estar en el ejército, que agarren y que se vayan para su casa. No los quiero en el ejército. A los que no quieren estar, que se vayan. Y 1/3 de los hombres se va. Eventualmente los reduce hasta que quedan 300 soldados y se enfrentan al enemigo, a los enemigos de Dios, y le ganan. Ahora, hay al menos dos puntos que podemos ver en esto. Uno es que el Señor puede liberar a su pueblo sin ninguna ayuda, porque si lo puede ganar con 300 hombres, lo puede ganar sin nadie. Entonces es el Señor que protegió a Israel, es el Señor que los bendijo, es el Señor que les dio la victoria. Ahora permítanme decirles que si ustedes hubieran estado viviendo entonces, lo hubieran odiado el resto de sus vidas si no hubieran sido uno de esos 300 hombres que se quedaron. Poder decir: sí, estuve ahí. Yo era uno de esos 300. Estaba ahí cuando el Señor nos liberó. ¿Y no es interesante que el Señor no quería a nadie ahí que no quisiera estar ahí? ¿No querés estar en el ejército? Andate, no te necesitamos. Lo mismo es con la ofrenda. Cuando Dios le ordena a Israel que construya el tabernáculo, Él dice: ahora esto es lo que vas a hacer, Moisés. Vas a decirle a la gente que si quieren dar, está bien, pero que no den a menos que no quieran. Y luego Moisés les dice eso a la gente y las envía a la casa. Envía a la gente a la casa. Es la peor campaña de recaudación de fondos de la historia. No des a menos que realmente quieras dar el dinero. ¿Y qué pasó? La gente dio tanto, pero tanto, que Moisés tiene que ponerse de pie y anunciar: por favor, dejen de dar. Qué lindo sería tener ese problema en esta iglesia. Tenemos demasiado, dejen de dar. Es la peor recaudación de fondos de todos los tiempos, pero la gente quiere ofrendar. ¿Cuál es el principio acá? Dios quiere dadores que quieran dar. Y dar es un deleite cuando querés dar. Dios puede construir su reino sin vos, sin nosotros. El reino no pende de un hilo en nuestro apoyo al ministerio, porque Dios levantará a aquellos que lo apoyarán y lo harán felizmente. Serán dadores alegres. La única pregunta que tengo para vos es: ¿tendremos el privilegio de ser parte de eso
aquí en la Iglesia de la Gracia, o alguien más obtendrá ese privilegio por vos? ¿Tendrás ese privilegio? No sé ustedes, pero no quiero perderme ese privilegio que nos da el Señor. Y que Dios haga que todos nuestros corazones se alegren al dar. Nos ponemos de pie y oramos, hermanos.